Bueno, buenas tardes. Bueno, yo me voy a referir al contrato de trabajo en referencia a su duración en el tiempo y a las modalidades que de la duración del contrato se derivan, ya sea de la extensión del vínculo o del tiempo en que se cumplen las prestaciones e incluso en algo más reciente, una categoría conceptual que tiene algunas décadas y recesión legislativa en la Argentina hace aproximadamente una década, que el contrato de trabajo donde el tiempo en que se ejecuta la jornada dio lugar a una regulación especial y a consideraciones particulares. La figura típica, la figura elegida por el legislador y ordenada de alguna manera por el constituyente, y voy a tratar brevemente de señalar por qué, pero me parece que esto es relevante, es el contrato por tiempo indeterminado, es decir, aquel contrato en el cual está prevista su duración hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de jubilarse. La normativa argentina así lo dispone hasta que pueda acceder a los beneficios de la seguridad social, y esto tiene un fundamento de algún modo sociológico o socioeconómico. El común de los trabajadores, el común de las personas que dependen de un ingreso para vivir, que lo procuran a través del contrato de trabajo, van a necesitar reemplazar ese ingreso en determinado momento por cuestiones biológicas, en este caso por vejez, y lo que prevé en definitiva el ordenamiento jurídico, lo que propone, es que hasta ese momento mantenga el contrato y mantenga por lo tanto el ingreso, y luego sea reemplazado por el que provendrá de los sistemas de seguridad social. Yo decía que me parece importante tener presente que esto tiene algún fundamento constitucional, en tanto la Constitución Nacional Argentina, en el artículo 14 bis, habla de protección frente al despido arbitrario y de estabilidad del empleo público. Yo me voy a referir al contrato de trabajo propio de lo que llamamos el derecho privado del trabajo, el contrato de trabajo entre particulares, donde la norma que lo rige es en la Argentina la ley de contrato de trabajo, y la Constitución Nacional para esa categoría normativa prevé una protección especial ante su disolución arbitraria. En coherencia con esto, entonces, el legislador infraconstitucional dispone que hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, el contrato se mantendrá vigente. Por supuesto, aparece como primera excepción la justa causa de despido, es decir, el pacto comisorio implícito en todo contrato, por supuesto el derecho del trabajo lo contempla. Y luego determinadas modalidades, determinadas formas que enseguida vamos a tratar de referenciar y de considerar un poquito sus particularidades. Este efecto del contrato por tiempo indeterminado, que se lo puede llamar estabilidad impropia, estabilidad relativa, tiene consecuencias importantes en toda la regulación del contrato. Decía hace un momento que el legislador prefiere u ordena esta modalidad ante necesidades permanentes de la empresa, señalando justamente un principio básico que inclusive la jurisprudencia lo tiene en cuenta, la jurisprudencia nacional, siempre refiriéndome al país Argentina, la jurisprudencia nacional cuando tiene que evaluar si está justificada o no la limitación de este plazo de perdurabilidad por algún motivo, observa las necesidades objetivas de la empresa y se sostiene que ante necesidades permanentes corresponde el contrato por tiempo indeterminado. Ante necesidades temporarias o eventuales, a plazo, lo que enseguida vamos a considerar, se podrán justificar esta modalidad o modalidades especiales. Las consecuencias, decía, de esta indeterminación del plazo se observan en casi toda la vida del contrato. En este contrato de tracto sucesivo, previsto para una larga duración, en primer lugar, el legislador advierte la necesidad de facilitar ciertas adaptaciones, porque es impensable, no es concebible, que si un contrato está pensado para durar durante décadas, tenga una dureza tal que impida algunos ajustes durante su curso, lo que llevaría a que no se cumpla el objetivo final de tiempo indeterminado. Para eso se prevé cierta posibilidad de modificación del objeto del contrato, es lo que normalmente se conoce como ius variandi, la posibilidad que tiene el empleador de modificar ciertas condiciones de la prestación del trabajador con determinados límites. Se prevé también una cuestión que es bien propia al derecho del trabajo, particular del derecho del trabajo, que el cambio de uno de los contratantes, concretamente del empresario, de ese sujeto
respecto del cual el contrato no es intuito persona, el contrato de trabajo es intuito persona respecto del trabajador. El trabajador no puede hacerse reemplazar. Si el trabajador puede ser reemplazar, muy probablemente no estemos en presencia de un contrato de trabajo, sino de otra figura. Pero el empleador puede cambiar, porque la empresa se transfiere, la titularidad del establecimiento cambia, y por imperativo legal también el contrato continúa vigente. Esto también está privilegiando la conservación del plazo. Incluso un principio es la continuidad del contrato y la conservación del contrato, y esto es tenido en cuenta a la hora de analizar las causales de disolución, sobre todo las causales de disolución que se presentan como justificadas. Los jueces, que son los llamados a conocer en el caso de controversia entre las partes, si una causal está justificada o no, afinan muchas veces su análisis privilegiando la continuidad del contrato. Una norma de la legislación argentina, el artículo 10, así lo enuncia. Como les decía, como señalaba, la indeterminación del plazo tiene excepciones que se vinculan con la necesidad que en determinados casos la empresa va a presentar, vinculadas con su propia organización, con su propio movimiento económico, con su propio giro. Ahora bien, el contrato por tiempo indeterminado, históricamente en la realidad nacional, en la ley general, en la disposición legal que regula las figuras en general, comprendía la estabilidad del momento inicial. ¿Por qué digo comprendía la estabilidad del momento inicial? Porque desde el momento inicial había una protección especial vinculada con el preaviso, con la necesidad de preavisar frente al despido y con la obligación de indemnizar frente a la ruptura incausada, con alguna particularidad en función del tiempo para acceder a esta indemnización, que luego si podemos menciono algo, pero en general cuando la norma constitucional dispone protección frente al despido arbitrario, se entiende que esa estabilidad se adquiere desde el momento cero del contrato. Hubieron a través del tiempo estatutos particulares, es decir, normas que regulan cierto sector de actividad por la materia o por las personas, que receptaron un instituto conocido como periodo de prueba, es decir, la posibilidad del empleador, fundamentalmente del empleador, de evaluar si la persona se hallaba apta o no para realizar ese trabajo. En la Argentina, la ley general recepta este instituto recién en los años 90, en el marco de una política flexibilizadora de las relaciones laborales, regulatoria de las relaciones laborales. Luego, la norma positiva que receptó el periodo de prueba fue modificada en una sucesión de 3 o 4 oportunidades, pero siempre mantuvo una impronta criticable desde el instituto en sí, que es de alguna manera minimizar, de alguna manera no considerar, no darle relevancia a la prueba en sí. En realidad, por el modo en que se encuentra normado y por la forma en que funciona este periodo de prueba, la prueba pasa a ser un dato intrascendente y enseguida trataré de explicar por qué. Concretamente, en la legislación nacional y en nuestro medio, se entiende que este contrato por tiempo indeterminado durante los 3 primeros meses está celebrado a prueba. Se entiende esto de pleno derecho. Se somete a una serie de condiciones esta vigencia del periodo de prueba, por ejemplo, la actual legislación, y eso es muy sano, a que el contrato se encuentre registrado. Registrado significa inscripto en el libro que la ley ordena, y la ley laboral ordena llevar al empleado un libro especial donde registre los datos del trabajador, el contrato, los derechos del trabajador, y fundamentalmente ante los organismos de seguridad social, los encargados de controlar la realización de aportes. Si no se registra el contrato, en el actual ordenamiento argentino, se entiende que el empleador, o que las partes, pero interesa al empleador, han renunciado al periodo de prueba. Ahora, ante un contrato registrado, esos 3 primeros meses, cualquiera de las partes puede poner fin sin ninguna obligación de indemnizar, sí de preavisar, sí de otorgar un preaviso o de pagar la indemnización sustitutiva. Ahora bien, ¿por qué señalo que la prueba en sí no tiene relevancia? Y esto lleva a pensar, y un sector importante de la doctrina argentina, por ejemplo Miguel Massa, sostuvo que en realidad se encuentra suspendido
el derecho a la estabilidad, el derecho a la protección frente al despido arbitrario. Esto genera algunas dudas, porque si dijimos que una norma constitucional en la que consagra este derecho y lo consagra desde el momento cero, ¿cómo es posible que el legislador infraconstitucional haya previsto este periodo de inestabilidad? Esto lleva a que la jurisprudencia en general observe restrictivamente todas las cuestiones que hacen al periodo de prueba y en particular en determinadas situaciones de desarrollo del contrato en las cuales la norma es poco clara. Me refiero a determinados derechos y deberes de las partes que tienen plena vigencia desde el momento cero, es decir, por más que el contrato se encuentre en periodo de prueba, desde el momento cero los derechos de las partes de prestación y de conducta tienen plena vigencia, pero respecto de particulares institutos, el legislador nacional ha entendido que debía ocuparse, y es bueno que así haya sido, y de otros no. Y el problema está respecto de estos otros, en función de los cuales el legislador no es claro o directamente es omisivo. De los que se ha ocupado, y me interesa el punto que estoy desarrollando, es de las enfermedades y accidentes inculpables, las llamadas enfermedades y accidentes inculpables, es decir, aquellas situaciones en que por razones biológicas el trabajador se encuentra imposibilitado de prestar servicios y la contingencia o la patología no tiene relación, no tiene causalidad con la actividad laboral en sí, y las enfermedades y los accidentes de trabajo. En esos casos, durante ese periodo de prueba, la protección que la ley general, la ley de contrato de trabajo, establece para los trabajadores enfermos o accidentados en forma inculpable, y la protección que la ley especial, concretamente hoy en la Argentina, la ley de riesgo del trabajo, establece para los trabajadores accidentados o enfermos por motivos profesionales, tienen plena vigencia, pero solo para las enfermedades inculpables y accidentes durante el periodo que el legislador ha previsto como periodo de prueba, que como creo que he señalado, un máximo de 3 meses. Pero si bien la norma no es del todo clara, se entiende que el empleador en cualquier momento durante ese periodo puede poner fin al vínculo sin responsabilidad indemnizatoria. Entonces piénsese qué sucede si un trabajador se enferma o se accidenta al día siguiente, el primer día de trabajo o al día siguiente. Evidentemente ese trabajador no se lo ha podido probar y así todo se puede poner fin al vínculo sin responsabilidad indemnizatoria. Por otro lado, la norma que regula el instituto no establece en ningún sentido la necesidad de justificar la ruptura del vínculo en este periodo de prueba. Es decir, esto no está sujeto a apreciación judicial. Si bien alguien podría plantearlo y alguien así podría pensarlo, lo cierto es que de la textura de la norma no se advierte que esta invocación de la norma para extinguir el contrato esté sujeta a apreciación judicial. Ni siquiera se expresa algún modo especial de notificación, algún modo especial de comunicación. Y los institutos, tal vez más complejos, se vinculan con determinadas situaciones de vulnerabilidad del trabajador, como es la maternidad o como es el matrimonio o inclusive el ejercicio de cargos gremiales, pero particularmente con la maternidad y el matrimonio, dado que la normativa general, y esto es común en los regímenes, establece protecciones especiales en estos estados, en el estado de gravidez o cuando la trabajadora o el trabajador contraen matrimonio. La pregunta que se ha formulado, porque el texto legal no dice nada al respecto, la pregunta que se ha formulado la doctrina y la jurisprudencia nacional, es si en esos casos la protección especial para esos trabajadores o trabajadoras vulnerables rige o no rige. La jurisprudencia es contradictoria, no es mucha la que hay. Existe un caso de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación del Trabajo, el organismo nacional que resuelve los conflictos de derecho en instancia de apelación, la Cámara de Apelación del Trabajo, fallo que se conoce como los autos guisados de Jacobs, donde se dijo que en ese periodo especial del periodo de prueba, en ese tiempo especial del periodo de prueba, frente a una trabajadora que había comunicado su estado de gravidez, no regía la presunción que la ley establece, entendiendo que en ese caso, cuando se produce la extinción, tiene por causa la maternidad, es decir, que el empleador de alguna manera está segregando, está separando por la maternidad, sino que rige el principio de carga dinámica de las pruebas, el principio en virtud del cual cada parte deberá probar lo que sostiene en sustento de su derecho.
la trabajadora afectada que el despido tiene que ver, la extinción tiene que ver con su embarazo, y el empleador en ese caso sí que no pasó la prueba, el único supuesto. Yo personalmente creo que sería bueno apegarse a los regímenes presuncionales que se prevén para estas situaciones, por lo que dije al principio sobre la restricción de interpretación de este periodo inicial sin estabilidad, porque son trabajadores especialmente vulnerados. Por otra parte, un fallo de la Corte Nacional en materia de discriminación, en materia de despido discriminatorio, Pelicori con Colegio Público de Abogados, un fallo del año 2011, también establece que cuando un trabajador está en condiciones de vulnerabilidad, es el empleador que separa quien tiene que demostrar la existencia de motivos fundados para así hacerlo, de motivos justificados. Bueno, acá en este periodo especial de inestabilidad del periodo de prueba tendría en ese caso sí que demostrar por qué no pasó la prueba. Este plazo, como dije, es de pleno derecho y transcurrido el trabajador tiene la antigüedad, se computa como antigüedad ese primer tiempo y el contrato continuará por tiempo indeterminado. Eso en cuanto a la figura entonces preferida por el legislador. Luego, lo señalaba hace un instante y vamos a tratar de puntualizarlo un poquito ahora, existen modalidades especiales que tienen que ver con la duración en el tiempo del vínculo. En primer lugar, menciono dos que se presentan en aquellos supuestos en los cuales se prevé un plazo para la contratación del trabajador porque la necesidad por la cual es contratado, la necesidad por la cual es convocado el trabajador, tiene un plazo cierto de finalización. En ese caso se habla del contrato a plazo fijo, que requiere para su aceptación el cumplimiento de dos condiciones. Una condición formal, que es que este plazo esté expresado por escrito y no exceda en la legislación nacional de 5 años, y una condición material o sustancial, que resulta la más relevante, que es que las circunstancias por las cuales es contratado, objetivamente analizadas, objetivamente consideradas, justifiquen este tipo de contratación. Es decir, no es una cuestión de mera voluntad de las partes, que en rigor sería de mera voluntad del empleador. Solo estando presente estos dos requisitos, pero sobre todo el segundo, es posible la contratación a plazo. En esta contratación a plazo, el sistema de estabilidad, por supuesto, está menguado. El trabajador no tiene una expectativa de continuidad luego de transcurrido este plazo. Por lo tanto, el legislador ha previsto un sistema de extinción y de indemnización menguado respecto al contrato por tiempo indeterminado. Enseguida lo voy a señalar, pero también establece la obligación de preavisar. Este preaviso, que se dispone para el contrato a plazo fijo, tiene una función diferente a la que tiene el instituto del preaviso en el contrato por tiempo indeterminado. En el contrato por tiempo indeterminado, el preaviso busca que el trabajador no se vea sorprendido, el trabajador tiene una expectativa de continuidad por el contrato por tiempo indeterminado, entonces se otorga un plazo para que acomode su situación personal, económica, familiar, a ese hecho tan gravitante para cualquier trabajador que es la pérdida del empleo. En cambio, en el contrato a plazo fijo, el trabajador desde el primer momento sabía que ese contrato tenía un plazo de finalización. La pregunta ante esto es, ¿por qué motivo entonces el legislador establece un plazo de preaviso? En realidad, ¿por qué establece un preaviso? ¿Por qué ordena preavisar? Bueno, en realidad porque el legislador lo que prefiere es que el contrato sea por tiempo indeterminado, con lo cual la sanción que se establece a la falta de preaviso es la conversión del mismo en un contrato por tiempo indeterminado. Es de alguna manera una exigencia más dispuesta o tendiente a la transformación de ese vínculo en un contrato de tiempo indeterminado. Solo no existe obligación de otorgar este preaviso cuando el contrato es inferior a un mes. En cuanto a las consecuencias de su extinción, hay que distinguir, corresponde distinguir, y el legislador así lo hace y tiene fundamento en virtud de lo que estamos señalando, si la extinción se produce una vez concluido ese plazo previsto para el contrato a plazo fijo o se produce antes, lo que se denomina ruptura ante tempus del contrato a plazo fijo. Si la extinción se produce
una vez concluido el plazo, es decir, sería la extinción natural del contrato a plazo fijo, se establece una indemnización menguada respecto al régimen general, equivalente al 50% del régimen general. En la Argentina, la indemnización por antigüedad o por despido es de un medio sueldo por año de antigüedad. Si la extinción se produce en un contrato a plazo fijo, una vez concluido el plazo, la indemnización, conforme el artículo 250, al cual remite el artículo 95 de la legislación nacional, va a ser de medio sueldo por año de antigüedad. Y acá no estamos hablando ni siquiera de un despido, sino de una extinción por conclusión del plazo. Señalo esto por algo que me hubiese gustado transmitir cuando hablaba de contrato por tiempo determinado y lo omití de decir, lo señalo ahora. Existe un debate importante en nuestra doctrina sobre si el despido sin causa constituye un acto lícito o ilícito. Un sector importante, yo diría mayoritario de la doctrina, a partir del 14 bis y a partir de esta previsión del legislador infraconstitucional que entiende que el contrato se considera asegurado por tiempo indeterminado, entiende que la ruptura anticipada del contrato significa un acto ilícito. Ahora, la ruptura concluido el plazo, la extinción concluido el plazo del contrato a plazo fijo no constituye un despido, constituye una extinción natural de ese contrato, por lo tanto no constituye un acto ilícito. Diferente la situación cuando cualquiera de las partes disuelve anticipadamente antes de concluir el plazo. Este es uno de los pocos casos, no el único, pero uno de los pocos, en el cual el legislador ordena dos reparaciones bien diferenciadas para la parte afectada. Una, la derivada del régimen general del contrato por tiempo indeterminado, es decir, la obligación de indemnizar por antigüedad. Pero la otra, la proveniente del derecho común, dice el legislador nacional. El trabajador que ve frustrado su expectativa de concluir el contrato a plazo fijo, va a tener derecho entonces, además de la indemnización prevista en el régimen general para la ruptura intempestiva y sin causa, un contrato por tiempo indeterminado, las provenientes del derecho común. En Argentina, esto fue materia de reforma reciente, hay un Código Civil y Comercial en vigencia desde el mes de agosto, el 1 de agosto del año 2015, sancionado, aprobado por Ley 26994, y el artículo 1738 del Código Civil y Comercial mensura de algún modo, establece algunos parámetros bastante genéricos de cuál es la obligación o que debe cumplir el deudor para reparar los daños producidos por la ruptura anticipada de un contrato en general, y en este caso el contrato de trabajo. Y se habla de la afectación del patrimonio, de la pérdida de chance, del lucro cesante, de la alteración del proyecto de vida. Es decir, todo esto podrá invocar la parte afectada, y así la norma aplicable, el artículo 95 de la Ley Nacional lo prevé, dice los daños que el trabajador invoque deberán ser reparados. Pero además, la normativa nacional dice, a falta de demostración o a falta de prueba, será la que el juez disponga por el hecho de la ruptura anticipada del contrato. Quiere decir que para el legislador de alguna manera presume que la ruptura anticipada de un contrato a plazo fijo produce un daño a cualquiera de las partes, tanto al trabajador como al empleador. Por lo tanto, las dos partes estarían obligadas a asumir esta obligación. Cercano, familiar, se quiere, primo del contrato a plazo fijo, se presenta la modalidad de contrato eventual. Acá también hay una cuestión vinculada con el tiempo. La necesidad que tiene el empleador, la empresa, para convocar a un trabajador no es permanente, es temporaria. Pero existe una diferencia importante, sustancial, con el caso que acabamos de describir. Acá esta circunstancia temporaria no se sabe con precisión cuándo va a concluir, y por eso es eventual, es incierto en el tiempo. Ante eso, la legislación prevé la posibilidad que se convoque a trabajadores para que presten servicios durante el plazo que dure esa eventualidad. La eventualidad puede tener que ver con tres factores fundamentales, 3 o 4 factores. Se lo sistematizaría de este modo. Por un lado, con tareas extraordinarias de la empresa. Normalmente, cualquier organización empresarial, cualquier empresa, tiene determinado
giro, determinado giro económico, determinado objeto. Cuando debe cumplir una actividad extraordinaria que excede de ese objeto, podrá contratar un trabajador eventual a este efecto. Pero también puede suceder que dentro de su actividad ordinaria se presente una demanda extraordinaria de trabajo, una demanda extraordinaria de producción. Bueno, en ese caso también se encuentra habilitada la modalidad eventual. Aquí no se trata de una cuestión ajena al giro de la empresa, pero la demanda es tan importante que lo obliga al empresario o el empresario necesita contratar más trabajadores para una situación que previsiblemente no se va a mantener en el tiempo, que va a tener una duración limitada y por ese motivo se recurre a la figura eventual. Y como tercera situación prevista por el legislador y aceptada por la jurisprudencia, aparece aquella en la cual lo que se trata es de reemplazar a un trabajador que se encuentra imposibilitado de trabajar por una licencia de orden legal, convencional, respecto de la cual tampoco se sabe su plazo de duración, porque si supiese su plazo de duración, si por ejemplo se trata de una licencia por vacaciones que tiene un periodo determinado, lo que correspondería sería recurrir al plazo fijo, porque insisto que esta modalidad especial del contrato eventual está prevista para aquellos casos en que no se conoce el plazo de duración. El legislador nacional, con buen criterio en una normativa de principios de los años 90, en la llamada Ley Nacional de Empleo, establece determinadas condiciones a las cuales se somete esta contratación eventual, no solo de forma, que enseguida lo diré, sino algunas sustanciales, como la prohibición de contratar trabajadores eventuales para reemplazar trabajadores que están desarrollando medidas de acción directa, trabajadores que están en huelga, por ejemplo, o limitación también de contratar trabajadores eventuales cuando el empresario en los últimos tiempos ha hecho uso de suspensiones por causas económicas o tecnológicas. En esos casos no se posibilita la contratación de trabajadores eventuales. Y también, al igual que el contrato a plazo fijo, se establecen determinadas formas. Primero la forma escrita, e igual que en el caso de plazo fijo, no lo señalé creo para el caso de plazo fijo y bueno recordarlo, bueno señalarlo, esta forma o el incumplimiento de esta forma no va a acarrear la nulidad del contrato, un poco si se quiere hilvanando, enganchando estas modalidades contractuales específicas con el contrato por tiempo determinado al que me referí en un comienzo. El legislador pretende que el contrato, mientras se pueda, mantenga su vigencia. Entonces, ¿qué solución se da al incumplimiento de formas? Que se considere el contrato como uno por tiempo indeterminado. Si la forma escrita no está presente, y mucho más, o por lo menos igual, digamos, si no está presente la condición sustancial en la necesidad temporaria, el contrato se va a transformar en uno por tiempo indeterminado. Ante el cumplimiento de la eventualidad, ante el suceso, ante el acaecimiento del suceso al cual se previó la finalización del contrato, no hay obligación indemnizatoria. Ante la ruptura ante tempus, la norma nacional aplicable dice que rigen los demás derechos de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, se va a equiparar la situación a la ruptura del contrato a plazo fijo ante tempus, y a eso me remito, a lo que acabamos de decir para el contrato a plazo fijo. Es decir, va a tener derecho el trabajador, cuanto menos, a los salarios que se iban a devengar por el tiempo previsible de duración del contrato. Que normalmente, y también lo digo esto para el plazo fijo, es como normalmente se mensura, como normalmente la jurisprudencia mensura la ruptura ante tempus del contrato a plazo fijo o eventual. Por otro lado, la legislación nacional también en cuanto a la duración del contrato, pero ya no vinculada con su perdurabilidad en el tiempo, sino con la prestación de trabajo en sí, ha regulado, ha considerado el contrato de trabajo de temporada, es decir, aquella situación en la cual la prestación del trabajador se va a desarrollar solo en determinadas épocas del año, porque la necesidad empresarial tiene existencia en determinadas épocas del año. Se habla de contrato de temporada típico cuando esto sucede, por ejemplo, la zafra de determinada cosecha, la vendimia en determinadas zonas de nuestro país, o de contrato de temporada típico cuando lo que se presenta es
una continuidad del giro empresario, pero una demanda mayor de trabajo en determinadas épocas del año, por ejemplo, en la hotelería, en determinadas zonas veraniegas, o donde la temporada estival es la que demanda mayor cantidad de trabajadores. Este contrato de temporada es por tiempo indeterminado en cuanto a su plazo. El contrato dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de jubilarse, pero la prestación efectiva de servicios se cumple en esas determinadas épocas del año. Fuera de esa época hay un periodo de receso donde lo único que se mantiene son las obligaciones de conducta, que no es una cuestión menor que se mantengan las obligaciones de conducta, porque si se viola alguna de estas obligaciones, también puede haber una ruptura del contrato, por ejemplo, con justa causa, en alguna de esas épocas. Ahora, durante el tiempo de prestación, rigen los derechos de prestación de las partes, la obligación de trabajar del empleado, la obligación de pagar salario y todos los deberes derivados de la calidad de empleador, y ese tiempo de prestación efectiva de servicios, conforme una regla general del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, va a ser la que se considere los fines de computar la antigüedad en el empleo para abonar la indemnización por despido en el caso que se produzca la ruptura sin causa de la relación. El tiempo de antigüedad, los fines de mensurar la indemnización por antigüedad, es el de prestación efectiva de servicios. Las partes tienen que desarrollar ciertas conductas al momento de iniciar cada temporada. Concretamente, el empleador debe expresar con un plazo de anticipación más o menos relevante, con 30 días de anticipación, su intención de continuar con el desarrollo del contrato. Y el trabajador tiene obligación de acudir dentro de los 5 días o de comunicar su voluntad de continuar el contrato. ¿Qué pasa si esto no sucede? Si hay una ruptura, ya sea en este momento, durante la vigencia de estos plazos de temporada de prestación efectiva o durante los periodos de receso. Bien, si la ruptura se produce durante el tiempo efectivo de prestación de servicios, al trabajador se le va a deber la indemnización por antigüedad y el tiempo de salarios faltantes se equipara de alguna manera al contrato a plazo fijo, el tiempo que en fundada expectativa tenía que iba a cobrar salarios, es decir, el tiempo faltante de la temporada. Si la ruptura se produce durante el receso, solo se va a devengar la indemnización por antigüedad de acuerdo al cómputo que he señalado hace un momento en virtud del artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por otra parte, lo señalé creo al principio y lo especifico un poquito más ahora, hace aproximadamente 30 o 40 años en el mundo y en la legislación nacional hace algo de 15 años, se comenzó a regular una figura contractual vinculada con la duración del contrato, pero no con su extensión en la vida del trabajador, sino con el tiempo de la jornada, con el tiempo en que se presta servicios. Esto es cuando la jornada se cumple por un tiempo inferior a la jornada habitual, normalmente inferior a la jornada habitual. En la legislación nacional se habla de contrato a tiempo parcial, para hacer alusión a esta figura, y se considera que el contrato es a tiempo parcial cuando el tiempo de prestación de servicio durante cada día o semana se lo mide en el modo en que está legislado actualmente por día o semana, es en una extensión en 2/3 inferior a la jornada habitual. ¿Qué se considera jornada habitual de la actividad? Bueno, puede ser la de la ley general, en general son 8 horas diarias o 48 horas semanales, o la inferior proveniente de un convenio colectivo de trabajo. Si un determinado convenio colectivo de trabajo, esta norma particular del sector de actividad, empresa o oficio, contempla una jornada menor, los 2/3 se van a corresponder a esa jornada inferior. No es que antes que el legislador se haya ocupado de esta figura, las partes no hayan podido hacerlo, y de hecho existieron siempre contratos de trabajo por jornadas inferiores a las habituales de la actividad, o legales habituales o convencionales de la actividad. Lo que sucede es que al regularse específicamente la figura, se establecen determinadas normas, determinados principios vinculados por un lado con el modo de cotizar a la seguridad social y por otro lado con el modo de pagar el salario.
la remuneración. Antes que la figura se encontrase legislada en nuestra nación, en Argentina, aun cuando la jornada fuera inferior, las prestaciones, los aportes y contribuciones a la seguridad social se hacían de acuerdo a la jornada típica habitual de trabajo, y esto generaba un costo desproporcionado muchas veces cuando la jornada era bastante inferior a la habitual. La normativa nacional actual para la seguridad social en general establece la obligación de realizar contribuciones y efectuar aportes en proporción al salario percibido, que ya voy a seguir a señalar cuál es, excepto para un sistema particular que es el sistema de obras sociales, donde el aporte y la contribución se realiza por el total. Y correlativamente con esto, establece la normativa nacional que la remuneración que se abone al trabajador será proporcional al tiempo trabajado, pero con esta particularidad: ello siempre y cuando la jornada sea inferior en 2/3 a la habitual de la actividad, pues si la jornada se excede de los 2/3, aún sin alcanzar el máximo previsto, debe pagarse el salario total. Nuevamente el legislador ha utilizado una herramienta similar a lo que señalaba en su momento respecto del preaviso en el contrato a plazo fijo, eventual. Es una herramienta que tiende a disuadir la utilización de la figura. Cuando se excede de esas 2/3 partes de la jornada, que dado que en la legislación nacional la jornada habitual es 48 horas, las 2/3 partes constituyen 32 horas, cuando se excede de esto debe pagarse el salario completo, la jornada completa. Esta norma en nuestro país tiene la particularidad de haber sido dictada la última reglamentación en el año 2007, 2008 aproximadamente, y tuvo un efecto de aplicación inmediato, lo que obligó al sector empleador a reconducir determinadas relaciones contractuales que tal vez estaban pagando proporcionalmente cuando estaban en exceso a las 32 horas, y luego, al establecerse la normativa, esta limitación u obligación de pagar el total, debieron o pagar el total o proponer al trabajador la reconducción del contrato por 32 horas. Difícilmente con la legislación actual ya un empleador opte por una jornada superior a las 32 horas y menor a la habitual, porque en cualquier caso debe pagar el salario de la jornada completa. Otra limitación, y que tiene que ver con el instituto, que tiene que ver con la jornada a tiempo parcial, es la prohibición de realizar horas extras. En la normativa nacional establece que en esta modalidad contractual está prohibida la realización de horas extras, excepto para el caso de que razones de emergencia, de urgencia del empleador lo justifiquen, razones vinculadas con una emergencia, con una situación absolutamente extraordinaria. Si no, está prohibido la realización de horas extras. Si se ordena la realización de horas extras, se devengan dos sanciones de alguna manera: la obligación de pagar el salario completo ese mes y la obligación de pagar la hora extra con los recargos de ley. Esta es como juega la figura del contrato de trabajo a tiempo parcial actualmente en la legislación nacional. Como última figura vinculada con la duración, pero también con la persona, y que hoy está legislada como contrato de trabajo, es decir, como modalidad laboral, voy a hacer mención del contrato de aprendizaje, donde la finalidad de la vinculación ya no es prestar un servicio a favor del empleador para que éste obtenga un lucro, sino que el trabajador se capacite, que determinada persona, tiene que ser un joven, la normativa nacional dice entre 15 y 28 años, dado que la edad mínima para trabajar luego fue ampliada, modificada de 16 años, debe ser entre 16 y 28 años, pero lo que busca esta modalidad contractual, que tiene límite temporario en cuanto a su duración y tiene límite también en materia de jornada, lo que busca es que el trabajador aprenda. Por lo tanto, se establece toda una regulación tendiente a esta finalidad, una jornada absolutamente limitada, la obligación de controlar la evolución del trabajador, la obligación de otorgar un certificado que acredite ese aprendizaje que el trabajador ha realizado o ha obtenido. Nuevamente, cuando esta figura se utiliza en fraude a la ley, porque se advierte que la finalidad
que se está persiguiendo en la praxis de la actividad, por aplicación del principio de primacía de la realidad, no es aprender, sino meramente prestar el servicio a favor del empleador, se entenderá que se trata de un contrato típico por tiempo indeterminado con todas las obligaciones que de ello se derivan.